El narcotráfico ha obstaculizado por muchos años el desarrollo de nuestro país y como sociedad nos vemos enfrentados a ver cómo ha permeado incluso las más altas esferas del gobierno, pero no se ha quedado ahí. También ha entrado a nuestras casas, a una conversación sobre la historia familiar, sobre esos secretos que no se quieren contar, porque revelan que aunque queramos separarnos de este negocio criminal, la sociedad colombiana se ha visto inmiscuida en una narcodemocracia, en una narcocultura, que ha casi que familiarizado o mejor, normalizado cómo nosotros como colombianos nos vemos con respecto a este negocio que ha dejado a cientos de miles de compatriotas muertos. Hoy quiero invitarte a que explores conmigo dos novelas que nos van a poner de manifiesto cuál es la relación de la sociedad colombiana con el narcotráfico y cómo nadie se queda por fuera de esta, aunque ni siquiera se dé cuenta. Bienvenidos al crossover de libros. Démosle play. En los años 80, Pablo Escobar era el rey del narcotráfico en el mundo y su fortuna era tan alta que se atrevía a decir que los ricos en Colombia eran demasiado pobres. Y el poder que él quería tener sobre toda la sociedad colombiana lo hacía incluso buscar negocios con estos old monies, con estas personas ya de alcurnia, de tradición. Y era tan llamativo lo que les ofrecía que incluso en una inversión podía pagarles 5-1. Y esto hacía que todas estas personas de la alta sociedad bogotana estuviese involucrada también en el negocio del narcotráfico. Y es en este contexto donde nosotros vamos a conocer la historia de la familia Londoño a través del delirio, de la demencia de una de sus integrantes, de Agustina. Esta es la novela de Laura Restrepo, que fue premio Alfaguara en 2004. Y aquí en Delirio, nosotros nos vamos a meter en la cabeza de Agustina y vamos a ir atrás en el tiempo para conocer cómo esta familia de clase alta, millonaria, empezó a guardar secretos. Y vamos a irlos desvelando poquito a poquito y nos daremos cuenta de cómo nadie se escapaba de esta sociedad de Pablo Escobar, de cómo su propio padre también y su hermano tenían negocios con este narcotraficante a través de otro personaje importante en esta novela que es el Midas McAllister, que era como el comisionista. Y él es un chico que trata de ascender dentro de esta jerarquía social. Viene de una clase media baja con una madre viuda y él se embeleza de la forma en la que viven los Londoño y asegura que todo lo que vaya a hacer en su vida es para alcanzar ese estatus social. Y como de lo que nosotros también vamos a encontrar acá es ver esos poderes que se están manejando alrededor, nos vamos a meter con una serie de secretos familiares, nos vamos a meter con una serie de actuaciones de estos old money en esa relación con Pablo Escobar, pero sobre todo nos vamos a conectar con un personaje precioso que es Aguilar. Aguilar es la pareja de Agustina y él, después de un viaje que hace con sus hijos, llega a Bogotá y se encuentra que su esposa está completamente delirante, está loca. No es una situación que sea anormal para él porque ya Agustina ha presentado durante los 3 años que llevan de relación distintos episodios que incluso la han llevado a que él la interne en un hospital psiquiátrico, pero el amor de este Aguilar es tan grande que él lo que intenta hacer a lo largo de esta historia es saber cuál fue el detonante para esta nueva crisis en la que se encuentra Agustina, que llena la casa de baldes con agua por todo lado, que a veces lo ignora, a veces sí lo llama, a veces es como si él no tuviera nada que ver con ella. Y nosotros en esta historia
que está muy bien contada y pues por lo tanto también se gana este famoso premio, es porque tenemos todo el panorama. Por un lado, el panorama social, estas relaciones de negocios con Pablo Escobar y de cómo manejaba a los ricos de Bogotá con Midas McAllister y su combo de amigos, que también fue novio de Agustina, y por el otro, nosotros también vamos a ver a la propia Agustina, que nos va a contar su historia de niña y de cómo se desarrolló lo que ella llama el don de los ojos, y en especial cuál es el vínculo que ella tiene con otro personaje bien importante acá en esta historia, que es el Bichi, su hermanito menor, y cuál es la forma en que es tratado por su padre. En este retrato de la sociedad colombiana de los años 80, la autora se ha esmerado por abarcar distintos puntos de vista, porque en esa relación del Bichi con su padre, nosotros nos vamos a internar en temas de maltrato familiar, nos vamos a internar en temas de aquello que todo se queda oculto, nos vamos a internar en temas incluso de sexualidad, y también vamos a tener a otro personaje que es el abuelo de Agustina, y así nosotros vamos a estar en un viaje que viene al presente, que va al pasado, que nos va a contar desde el punto de vista del Midas McAllister, que nos va a contar desde el punto de vista de Agustina, que nos va a contar esa angustia que tiene Aguilar por saber y reconstruir esas últimas 48 horas de Agustina que la han dejado en ese estado, y también vamos a conocer la historia de la tía Sophie. Y lo que nosotros nos vamos a dar cuenta acá es que entre ese cúmulo de secretos, lo que hay es un fermento preciso para la locura, pero no solamente para la locura de Agustina, sino también para la locura del mismo país, de lo que estaba pasando en nuestra sociedad en esos momentos. Por eso esta novela es tan importante, porque del narcotráfico como tal se ha escrito mucho, pero esta nos permite ver esa influencia que a veces está muy presente y a veces está como manejando los hilos dentro de una familia de la que solo se esperaría brillo, pero que es todo lo contrario. Y por lo tanto, lo que nos hace es como un reflejo de aquello que nosotros ocultamos y de que no es tan fácil decir qué era la sociedad colombiana en ese momento, qué somos ahorita como sociedad, con esta narcocultura que se ha ido mostrando, y es algo que nosotros encontraremos en especial en el personaje de Midas McAllister. Pero aquí, en el centro de todo esto, está Agustina, con su locura, con los secretos que ha tenido que guardar, con esa relación con el Bichi, con esa relación con Aguilar, con ese amor de Aguilar por ella. Esta es una historia que combina todo esto. Combina el retrato social, el retrato violento, el retrato amoroso de ese tiempo, y también de cómo es casi que imposible que una persona, en este caso focalizada en el personaje de Agustina, no explote su cabeza frente a todo aquello que está guardado en el interior de su familia, y que una vez que nosotros conozcamos todos esos secretos, nos vamos a dar cuenta que también son muchos de los secretos que como sociedad estamos guardando. Les recomiendo que lean Delirio primero por todo lo que les acabo de exponer, en tanto la trama de la novela, pero además por el valor literario que tiene. Es una novela que es muy ágil, que tiene un ritmo que es acelerado, que tiene una tensión porque estamos ahí queriendo saber qué es lo que pasa con Agustina, y cada vez vamos teniendo más migajas de todo aquello oscuro que está dentro de su familia y de por qué ella reacciona como lo hace, pero además porque hay un juego todo el tiempo en esta historia, que vamos al pasado, que vamos al presente, que no se queda nada fuera del tintero, y que en toda esta maraña que ha creado el narcotráfico alrededor de la sociedad colombiana está inmiscuida esta familia Londoño y este personaje de Agustina,
como casi una metáfora de la influencia de ese momento preciso de la historia de nuestro país a través también de esos secretos relacionados con nuestra familia, pero también con la sociedad. Delirio tiene su adaptación en Netflix y recuerdo que estuve en una charla del guionista y explicaba que uno de los mayores retos que ellos tuvieron al hacer este proyecto era que la historia, precisamente como está fragmentada, lo que les decía que va al pasado, al futuro y que tiene las diferentes voces, era complejo poder lograr ese punto de mantener la atención, de mantener lo vital de la historia sin necesidad de ir a sacrificar la importancia que tiene cada una de las voces que nosotros sí vamos a encontrar en el libro. Así que si ustedes ya vieron la adaptación y no han leído el libro, los invito a que se acerquen a la historia. Y si ya hicieron los dos procesos, que me dejen en comentarios cuál de los dos formatos les llamó más la atención, porque también en la serie hay un hecho y es que ellos trataron de dejar el tema del narcotráfico y la influencia de Pablo Escobar como en un segundo plano. Se focalizaron más en la demencia, en todos los aspectos psicológicos de Agustina, un personaje muy bien construido por parte de Laura Restrepo. Y como les digo, en comentarios me gustaría saber cuál de las dos versiones les gusta más, qué encontraron de diferente y cuál recomiendan para aquellos que aún no conozcan esta historia. A Perla Barragán la asesinaron con 17 disparos. Y esto fue toda una conmoción dentro del gobierno nacional, porque esta mujer estaba estrechamente vinculada con el presidente. Esta premisa, que parece de una novela policíaca, y en efecto lo es, fue el sustento que utilizó la escritora Silvia Galvis para escribir su novela La mujer que sabía demasiado y que está relacionada con la vida, o mejor, con la muerte de Elizabeth Montoya, conocida como la Monita Retrechera, y sus vínculos con el presidente Ernesto Samper, a quien ella apoyó con dineros provenientes del narcotráfico. Lo que nosotros vamos a encontrar en esta novela, que hace parte de la Biblioteca de Mujeres, es una historia en clave de novela negra, de detectives, y vamos a conocer toda la investigación que va a surtir a partir de este asesinato. ¿Quiénes están involucrados? ¿Quiénes son los responsables intelectuales y materiales de este hecho? ¿Por qué era tan importante callar a esta mujer que ya había amenazado con ir a la fiscalía? ¿Y qué pasó después? O mejor, ¿qué ha pasado hoy en día con el caso de Elizabeth Montoya? En esta novela, La mujer que sabía demasiado, nosotros vamos a seguir esa investigación en un detalle que tiene que ver con el trabajo documental que hizo la autora, que también era periodista, y que ella se basó muy fielmente, guardando las proporciones con lo que la ficcionalidad permite, en el expediente al que tuvo acceso para saber, o mejor, para conocer cómo surtió la investigación sobre el asesinato de esta Elizabeth Montoya. Aquí en la novela, esta Elizabeth Montoya se llama Perla Barragán y hay unos personajes que están ahí en la oscuridad moviendo esas influencias que ellos tenían para callar a esta mujer, que también tenía negocios de caballos, tenía negocios de diamantes, tenía negocios de oro, y que estaba ya paranoica en los últimos días de su vida porque aseguraba que esos tratos que ella había hecho con otras espiritualidades para protegerla no estaban dando resultados, y que ella sabía que lo que iba a pasar era que la iban a matar. Y nosotros como lectores vamos a estar haciendo, aunque no lo queramos, como todo este tiempo, este juego entre realidad ficción,
con la historia de esta monita retrechera y aquí con Perla Barragán. Y vamos a tratar de comprender qué era lo que pasaba por la cabeza de esta mujer que también tenía una afición por los espiritistas y por temas de brujería para que la protegieran. Y la investigación la va a surtir un fiscal que en este caso se llama Nolano y su auxiliar. Y con ellos nosotros vamos a estar ahí justo paso a paso, a medida que ellos van tratando de desentrañar qué era lo que se buscaba evitar con este crimen, qué era lo que estaban los perpetuadores intentando encontrar, porque en la casa de ella todo está revuelto y es como si estuvieran a las ansias de encontrar un material que pudiese ser determinante en esa relación que hasta ese momento se sabía que se sostenía con el presidente, pero que era como ahí, como que no se podía realmente dar por hecho. Y esto tiene que ver con el famosísimo caso 8000, que fue la investigación que se le hizo al presidente de ese entonces, Ernesto Samper, por sus vínculos con los dineros del narcotráfico y que él a la final fue absuelto por la comisión de acusaciones y que dijo la famosa frase de que todo fue hecho a mis espaldas y que los verdaderos responsables de que esos dineros entraran, más de entre 3.000 y 6.000 millones de pesos, era el gerente de su campaña y su tesorero, que en este caso para la realidad era el hijo del pintor Fernando Botero, quien estaba ahí, que también fue ministro de Defensa. Esta historia nos pone a nosotros a pensar, a darnos cuenta cómo la realidad supera la ficción. Y por más que nosotros, cuando nos internamos en este libro de novela policíaca, nos vamos a dar cuenta de todo lo que se escondió, podríamos decir, valga de nuevo, insisto, con lo que permite la ficcionalidad, pero nos va a remitir a los nexos del narcotráfico con la política, a lo que pasaba con los hermanos Rodríguez Orejuela y los tratos que tenía para la no extradición, al dinero que ellos invirtieron en esta campaña presidencial, en cómo el presidente, el de la novela, trata todo el tiempo como decir, bueno, solucionen esto porque aquí hay que tratar de salvaguardar la institucionalidad y hay que guardar mi gobierno, y de cómo los ministros que están ahí a su alrededor son los que están también como en comunicaciones con estos perpetradores porque saben que hay una pista que los va a conducir directamente a ellos. Y mientras tanto nosotros vamos a ver como en una película a este fiscal que cada vez se le cierra más sobre él un cerco que también lo puede llevar a la muerte, porque no solamente murió esta Perla Barragán, sino que también aparecieron muertos sus escoltas, aparecieron torturados, o sea, alrededor de ella hay como unos 5 muertos. Está el tema de unos videos y de unos cassettes que serían como la prueba contundente de que el presidente efectivamente sí sabía del ingreso de estos dineros, y además unas cuentas y unas venganzas que están ahí en la oscuridad con estos escoltas que estaban con ellas y que tenían cuentas pendientes. Esto, como les digo, es una novela que parte de todo este hecho de la muerte de la monita retrechera y que nosotros a través de la literatura nos vamos a poder como meter en ese momento específico de lo que estaba pasando, porque pues por ejemplo en mi caso pues yo estaba como en el bachillerato cuando esto sucedió y uno sí escucha el proceso 8000 y demás y los dineros del narcotráfico, pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer una historia que está basada en hechos reales, como se dice en las películas, pues resulta mucho más, por un lado, interesante, pero por el otro, mucho más desesperanzador
por lo que esto implica, de lo que les decía al inicio del video, de la relación del narcotráfico con las altas esferas del poder político en nuestro país, con la narcodemocracia, algo que nos ha sido muy difícil como colombianos quitarnos de encima este estigma, y también de cómo todos estos oscuros secretos, este video, estas novelas tienen mucho que ver con esto, con el narcotráfico, con los secretos y de cómo se juntan para moldear la sociedad colombiana, incluso dentro de esa relación, o mejor, desde esa relación con la presidencia. Solo que aquí, en La mujer que sabía demasiado, se va a centrar en esa relación que tenía esta Perla Barragán, pero más con los hermanos Rodríguez Orejuela del cartel de Cali. Es una historia fascinante que, como les digo, en clave, o mejor, dentro del género de la novela policíaca, nosotros nos vamos a meter en esta cabeza del fiscal que lleva la investigación, que a su vez también sueña con ser escritor y que se siente casi que agradecido, guardando las proporciones, porque por fin le ha llegado ese gran caso que él va a investigar y del cual él después, cuando deje la fiscalía, se va a poder convertir en un gran novelista. Así que vamos a tener casi que aquí que una especie como de metaficción. En este espacio quiero recomendarles La mujer que sabía demasiado, de la autora de Bucaramanga, Silvia Galvis. Queridos crossovers aventureros de los libros, en estas dos historias hay que tener especial atención a personajes como Elmida McAllister y Perla Barragán, que vienen de las clases bajas y que a través de sus vínculos con el narcotráfico han adquirido riqueza y cierta relación con el poder, pero que no han logrado lo que mayormente quieren, y es ese estatus social, esa jerarquía. Son estos nuevos ricos a los que les falta cultura, a los que les falta tradición, a los que les falta apellido, pero que aún así es un reflejo también de del fenómeno que hemos tenido en nuestra sociedad colombiana, y es con todos estos traquetos y con todas estas personas que a través del negocio del narcotráfico se han vuelto ricos, pero que pueden ser, por un lado, tener todos estos dineros y carros y casas y viajes y todo lo demás, pero que siguen siendo vistos por debajo del hombro por aquellos old monies. Y eso también es importante tenerlo en cuenta cuando nos acercamos a este tipo de literaturas que nos van a permitir encontrar esos puntos de realidad dentro de nuestra sociedad colombiana permeada por el narcotráfico, la narcocultura, lo que vemos en muchos casos con, por ejemplo, en Medellín, cuando se hace como este tour por las comunas, pero que, por ejemplo, a mí realmente me choca un poco ver tanta propaganda de Pablo Escobar, porque pareciera que como sociedad olvidáramos todo el daño, todas las muertes que esta persona causó. Así que los invito a que se acerquen a estas dos historias que están guiadas, o mejor, que tienen de trasfondo tanto el narcotráfico como los secretos de la presidencia de la República, hasta los secretos de una familia de clase alta bogotana, y de cómo esta relación con este negocio cruel de las drogas ha llevado a nuestra sociedad a la debacle. Me gustaría invitarlos también a que me dejen en comentarios qué piensan de estas novelas, si las conocían. La novela de La mujer que sabía demasiado está también dentro del catálogo de Biblioteca de Mujeres Escritoras, en la que también encontraremos el título de Berisha, esta novela que tuvo que ver con el tema de la selva de los indígenas, y que les dejo por acá para que se acerquen a este video también.
y quiero invitarlos a que conozcan toda la playlist de literatura colombiana Singao que he estado presentándoles durante el mes de julio y agosto. Ya casi la voy a terminar, aunque parece que de pronto se me va a ir un capítulo más en septiembre, porque realmente he encontrado unos autores con los que he aprendido a conocer mucho mejor mi país y no quedarnos solamente en las noticias, en lo instantáneo de 3 minutos de información, sino ir a través de la literatura mucho más allá, al fondo, a los secretos y a todo lo que está detrás de la construcción de una nación. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.